El 26 de mayo de 2023, la policía coreana recibió un llamado de emergencia de un taxista. Este hombre estaba preocupado e intrigado por la persona que acababa de transportar en horas de la madrugada. La pasajera vestida con un uniforme escolar le había pedido que se detuviera en un parque remoto cerca de un río al norte de Busan antes de llegar a su destino. Ella llevaba una maleta que parecía bastante pesada y en todo momento rechazó la ayuda del taxista. Ante la inquietud del hombre, la policía fue al parque a inspeccionar y en una zona boscosa cerca del río encontraron algo espeluznante: los restos humanos de alguien que había sido descuartizado. ¿Quién era esa extraña estudiante y que hacía a tan altas horas de la noche recorriendo de aquí para allá en un taxi? La policía localizó a la joven que iba en el taxi esa madrugada y cuando se presentaron a su casa, esta dijo que los restos que encontraron en el parque cerca del río eran los restos de un bebé que no quiso tener, pero cuando la llevaron al hospital, los médicos confirmaron que esa mujer nunca estuvo embarazada, ni había tenido una interrupción del mismo. Entonces, ¿a quién pertenecían esos restos? Para vos y para mí, que estamos muy familiarizados con los casos de crímenes reales, es muy recurrente el hecho de que la gran mayoría de los criminales hayan tenido una infancia que los marcó para siempre. La infancia de Joy John, sin embargo, no podría decirse que fue terrible, pero sí diferente a la de los demás, no tanto por su entorno, sino que por el tipo de niña que era ella. John Juon nació en octubre de 1999 en Corea del Sur. No se conoce la fecha específica. Si bien John no creció en la típica familia con mamá, papá y hermanos, y tuvo a alguien que la cuidó desde muy chiquita, y ese fue su abuelo, quien recibió la tutela legal de la pequeña cuando sus padres se divorciaron y decidieron no hacerse cargo de ella durante su infancia y juventud. JN John creció prácticamente en las sombras, por así decirlo. Siempre trató al máximo de no llamar en absoluto la atención y pasar así desapercibida por los demás. No tenía amigos, pero tampoco enemigos. No era la típica niña a la que le hacían bullying, sino que era aquella chica a la que nadie notaba o la que nadie sabía que existía. John tenía ciertas manías muy extrañas. Existen testimonios que dicen que cuando sus compañeros le hacían preguntas, ella directamente no respondía. Era como si ella misma quisiera pasar desapercibida, y lo más raro de esto es que varios compañeros de clase dijeron que incluso se solía sentar cerca de la ventana y se escondía detrás de las cortinas por horas ignorando a todos, pero en ningún momento mostraba sentimientos extremos como ira o depresión. Más bien era como que ella era indiferente a su alrededor, y lo mismo aplicaba a sus estudios y sus calificaciones, donde realmente no se destacaba pero tampoco reprobaba. Cuando terminó la secundaria, las cosas no cambiaron, y como ya no tenía esa obligación de ir a la escuela, pasó a encerrarse en su habitación lo más se podía. Sus vecinos decían que sabían de la existencia de una joven que vivía con su abuelo, pero no la veían a menudo, y si alguna vez se cruzaban por la calle o en la tienda del barrio, ella respondía con un sí o no a ciertas preguntas como lo justo y necesario, pero nunca había una conversación, solo cuando se trataba de pedir su vuelto en la tienda. Cuando eran moneditas, las típicas moneditas que no suelen importar que te devolvieran, pero para ella en cambio las requería. En el 2017 aplicó al puesto de asistente de jugadores de golf, lo que se conoce como golf ahí, pero cuando la llamaban para entrevistarla a ella, se quedaba en absoluto silencio del otro lado de la línea hasta que cortaban la llamada. No sé cómo le sorprendió recibir la notificación de que no había sido seleccionada para el puesto después de hacer ese tipo de cosas. Ella, igual cara duramente, se volvió a poner en contacto con el lugar de trabajo y les preguntó por qué no la habían elegido, y ellos simplemente le dijeron que era debido a su nivel de inglés. El rechazo no pasó una sino varias veces hasta que ella finalmente se rindió y ya no aplicó para otros puestos de trabajo y directamente pasó a aislarse en su habitación. John fue muy inteligente porque como no quería que su abuelo la molestara, le mentía y le decía que estaba encerrada estudiando lo más que podía para el examen público de Corea, que al parecer es muy importante allá porque si pasas el examen te dan un trabajo, pero esta fue simplemente una excusa para encerrarse y no tener una vida social durante unos 5 años aproximadamente. Durante todo este tiempo su abuelo se encargó de mantenerla económicamente, siempre con la esperanza de que consiguiera un trabajo y pudiera independizarse, pero en el caso de JN, ella ni siquiera hubiera pasado estos exámenes de ser verdad que estaba aplicando, porque para calificar se necesita tener cierto nivel de inglés que ella no tenía ni se había esforzado en tener, que es lo que hacía. John, encerrada en su cuarto todo ese tiempo, durante todos esos años miraba programas sobre true crime, leía un montón de libros relacionados con asesinatos, y así comenzó una obsesión que la llevó a desahogarse por toda esa frustración con la que cargaba por no llevar la vida que siempre quiso tener. Esta obsesión que tenía John no fue sola hacia el true crime, porque también le interesaba mucho la ficción. Una gran obsesión suya fue con la película coreana llamada Gwacha, también conocida por su
Nombre en español como Sin Rastro y en inglés Helpless. Para que tengan una idea de qué va la película, les hago un breve resumen. En esta película, una mujer aparece justo antes de su boda y su prometido comienza una búsqueda desesperada para encontrarla, empieza a investigar y muchos secretos van saliendo a la luz. Entre ellos, se descubre que existe un criminal que quiso tomar la identidad de otra persona. Es un thriller psicológico tan retorcido que al final es súper interesante porque habla de él. Oscuro que pueden ser los secretos que se guarda una persona, que al parecer no siempre podemos conocer realmente a quien tenemos al lado. Es con este tipo de contenido que John comenzó a tener cierto contacto con la realidad que se vivía en la sociedad, porque ella siempre huyó cuando se trataba de hacer contacto con los demás. Ustedes pueden creer que en pleno 2023, 24 años en los que estamos básicamente pegados a nuestros teléfonos celulares y en constante comunicación con otras personas, ella tenía 0 contactos en su teléfono. Me es muy loco pensar que esta persona creció sin desarrollar ese lado social que de alguna manera todos necesitamos para poder sobrevivir, por así decirlo, porque querramos o no hay que desarrollar ciertas habilidades sociales para desenvolvernos con nuestro alrededor y que no nos coman vivos. Y me pongo a pensar cómo era la cabeza de esta chica y me pregunto cómo pensaba sobrevivir. Capaz ella en serio tomó parte de esas historias que tanto veía y leía para aprender algo que le pudiera servir, pero son cosas que de verdad terminan siendo bastante aplausos intrigantes. La noche del 26 de mayo de 2023, todo cambió para John, porque ese día ya tenía una cita con la persona que eligió como su víctima, porque si así como lo escucharon, esta joven de solo 23 años decidió dejar de encerrarse en su habitación y dejar de lado sus libros y películas favoritas para llevar a cabo un crimen de verdad, y eligió meticulosamente a su víctima. Con un par de meses de anticipación les voy a contar un poco más sobre cómo fue este proceso. Antes de avanzar con lo que pasó ese 26 de mayo, John decidió descargarse una aplicación para encontrar a su objetivo. Esta app es una en la que los padres pueden solicitar los servicios de profesores para que sus hijos reciban clases privadas, algo así como una tutela. Para los jóvenes que necesitan un refuerzo extra en casa, el primer gran paso para llevar a cabo su plan fue, por supuesto, mentir. John se hizo pasar por la madre de una joven estudiante que necesitaba con urgencia de las clases privadas de una maestra de inglés. Cuando les digo que eligió cuidadosamente a sus víctimas, les hablo en serio, porque J tomó meses elegir a la que sería la víctima perfecta y se contactó no con 1, 2 o 5 profesoras, sino que fueron 50 personas en total a través de esta aplicación, hasta dar con la que ella pensó sería el blanco perfecto de entre todas las personas. Ella generalmente no se fijaba en los hombres, sino que se puso como objetivo que su víctima fuera una mujer. Supongo que en caso de necesitar usar la fuerza a un hombre hubiera sido un objetivo mucho más difícil. Bueno, volviendo al tema de la aplicación que utilizó John, esta app, al igual que otras, es utilizada por padres muy preocupados por los estudios de sus hijos, y son personas que tienen el poder adquisitivo para pagar grandes sumas de dinero e invertir en esa educación extra y fuera de la casa, y siendo que están dirigidas a ese tipo de personas. Son también aplicaciones que se caracterizan mucho por ser bastante seguras para los padres y sus hijos, pero creo que ahí también estuvo la falla, porque si bien se asegura de que los padres tengan profesores certificados, no hay nada que les asegure a los profesores que realmente están atendiendo a padres de estudiantes. Como que de un lado hay seguridad, pero del otro no. John se hizo pasar por una madre preocupada por las calificaciones de su hija, y ella pensó que sería fácil que la profesora en cuestión cayera en su trampa, pero la profesora dudó mucho antes de aceptar atenderla. JN vivía muy lejos de ella. La profesora vivía en el Grito de Yumyong, en Busan. Entonces no le iba a ser fácil ir hasta su casa para darle las lecciones. La supuesta madre de la estudiante comenzó a ponerse insistente y por poco no le rogó a la profesora que atendiera a su hija. Incluso le dijo que serían ellas las que irían hasta donde ella vivía para tomar las clases. John le hizo creer a la profesora que su hija necesitaba de sus servicios más de lo que ella pudiera imaginar. La tutora no sabía en ese momento si la niña estaba pasando por un periodo de exámenes muy difíciles o una situación estudiantil complicada, pero como toda persona dedicada a la docencia, su vocación fue más fuerte y llegaron a un acuerdo. El encuentro entre la estudiante y la profesora de inglés quedó agendado para el viernes 26 de mayo del 2023 alrededor de las 6 de la tarde. Esa noche la joven de 23 años se hizo pasar por una niña menor de edad gracias al disfraz de colegiala que compró en una tienda de segunda mano. Su aspecto juvenil y hasta podríamos decir de niña inocente ayudaron bastante que cualquiera que ese día se cruzara con ella creyera realmente que era una estudiante y no una persona de 23 años. John recorrió las calles de Busan como si nada, sin temor a las miles de cámaras que abundaban en cada rincón de ese país. Llegó al departamento de la profesora y tenía escondido un cuchillola
Profesora la recibió y cerró la puerta cuando John se dio cuenta de que la mujer vivía sola y nadie más estaba en el departamento. Esa noche la atacó frenéticamente, le dio más de 100 puñaladas en el cuello y en el pecho y le cortó las muñecas. Luego de quitarle la vida a la maestra, se cree que John recorrió cada rincón del departamento ajeno y que incluso se probó ropa de la víctima, porque luego se la vio en las cámaras de los alrededores vistiendo un abrigo que luego se confirmó pertenecía a esta mujer. Pero la noche no solo acababa de empezar para Honka. Luego de cometer el crimen tuvo que encargarse del cuerpo y de limpiar la escena del crimen. Ella no fue preparada para hacerlo, solo llevó el cuchillo cuando se presentó al departamento. Entonces tuvo que salir a comprar todo lo que necesitaba. Como les comenté antes, había cámaras por todos los alrededores porque en Corea es normal este tipo de seguridad. Estas cámaras filmaron su recorrido y la grabaron yendo y viniendo varias veces del departamento de la profesora a su casa y de su casa nuevamente al departamento. Y recordemos que no vivía para nada cerca. JN fue captada tirando cosas a la basura, tomando un servicio parecido a Uber, yendo a varias tiendas a comprar cuchillos y objetos de limpieza como lavandina y bolsas de basura. También se la vio ingresar con una maleta grande al departamento de la víctima. Una vez que ella tuvo todo lo que necesitaba para limpiar y ocuparse de la escena del crimen, John cortó a la profesora pedazos y guardó ciertas partes dentro de la maleta junto con los documentos de la víctima, su teléfono celular y su billetera. Pidió un taxi alrededor de las 3 de la madrugada con la dirección al Parque Cultural y Deportivo de Hwanan, que se encuentra cerca del río Non. Bajó allí en una zona medio boscosa y estuvo unos 20 minutos. El taxista todavía andaba por la zona y entonces cuando John salió a la zona del bosque con la maleta, ella vio el taxi y pidió nuevamente su servicio. Al parecer ni siquiera notó que se trataba del mismo conductor, pero el taxista sí notó que era nuevamente ella, y para él todo fuese sospechoso. Era muy tarde en la noche. La chica, que vestía un uniforme estudiantil, parecía muy joven para estar a esas horas fuera de su casa, y por si todo eso fuera poco, llevaba una maleta que parecía ser muy pesada y en ningún momento aceptó su ayuda para cargarla en el auto o para sacarla del auto. El taxista contactó a la policía inmediatamente después de dejar a la joven en su destino, y la policía, luego de acudir y encontrar los restos humanos enterrados en el parque, inició la búsqueda para dar con esta mujer. No tardaron mucho en identificar a John gracias a las numerosas cámaras de seguridad de la zona. Cuando dieron con su identidad y dirección, fueron hasta su casa, donde le preguntaron sobre los restos que se encontraron en el parque. Su respuesta fue que estaba embarazada. No quiso tener el bebé, entonces terminó antes de tiempo con el embarazo, y esos eran restos que encontraron. A la policía no le convenció su respuesta y quisieron llevarla a declarar inmediatamente, pero ella empezó a mostrarse adolorida y dijo estar sangrando a causa de la interrupción del embarazo. Entonces la llevaron al hospital. Ya en el hospital, un médico ginecólogo confirmó que estaba mintiendo. Iniciaron la investigación correspondiente. Música. La policía descubrió que los restos del cuerpo pertenecían a una mujer que se dedicaba a la docencia y que rondaba los 26 años de edad. Su identidad permanece en el anonimato debido a las leyes de privacidad de Corea. También se localizó su departamento, donde encontraron el resto de su cuerpo. La policía solicitó una orden de arresto contra John durante este proceso de investigación porque temían que se diera la fuga. Cuando registraron su teléfono móvil, descubrieron que entre sus búsquedas figuraban cosas como casos de asesinatos y asesinatos sin cadáver. Durante meses había investigado cómo matar y cómo deshacerse de un cuerpo. También descubrieron que John, como ya les conté, era una aficionada al crimen, a los programas que tenían que ver con este género, y que también prestaba libros al respecto. Otro detalle muy importante era que J tenía 0 contactos en su celular, más allá del contacto que hizo para dar con la profesora, lo que prueba nuevamente que esta mujer no tenía vida social. La declaración de John durante los interrogatorios cambió varias veces. Pasó de decir que tuvo un embarazo interrumpido y enterró el cuerpo del bebé a decir que ella no fue quien cometió el crimen, sino que fue a quien le pidieron supuestamente que se ocupara del cuerpo nada más y que no tenía nada que ver con esta persona. Luego dijo que ella sí cometió el crimen, pero que fue accidental. Las pruebas en su contra dijeron todo lo contrario y demostraron que JN planeó todo con unos 3 meses de anticipación. En su casa encontraron la maleta con la que se lavó ir al parque y adentro había ropa ensangrentada, los documentos identificatorios de la víctima, su teléfono celular y su billetera. Cuando realizaron la autopsia al cuerpo de la maestra, esta reveló que murió debido a las múltiples puñaladas que recibió, unas 110 en total en la zona del cuello y el pecho cerca de los pulmones. También le cortaron las muñecas. Todo esto dio a entender que el crimen no fue pero ni cerca accidental. JN se dio cuenta que no iba a poder salirse con la suya, entonces trató de alegar inestabilidad mental. Por lo visto, trató de aplicar todo lo que había visto y leído sobre crímenes para tratar de salvarse de la pena de muerte y finalmente confesó.
La frase que dejó helados a todos y dijo lo siguiente: siempre estuve interesada en los programas de investigación de delitos y sentí el impulso de cometer un asesinato, así que tomé medidas a JN. Le hicieron un examen de psicopatía 2 veces. En el primer examen obtuvo una calificación en rango normal, lo que demostraba que no podría considerarse una psicópata, pero en un segundo examen obtuvo una calificación alta de 28, siendo hasta 25 una calificación normal. Estas pruebas suelen evaluar varios factores como la falta de remordimiento o culpa. La persona no siente remordimiento por acciones que hacen daño a otros, la ausencia de sentimientos profundos y empatía, la toma de decisiones rápidas sin considerar las consecuencias, y finalmente que este tipo de personas utiliza el engaño y la manipulación para beneficio propio. Pero estas pruebas son esas famosas pruebas que tenés que puntuar del 1 al 10. Por ejemplo, le preguntaron que ella sintió a matar a alguien, entonces ella tenía que colocar del 1 al 10 como ella se sentía. Obviamente, no quiero demeritar estas pruebas, pero ¿no creen que es algo en lo que alguien pudiera fácilmente mentir a su favor? En fin, no solo la prueba cambió de resultado, sino que la misma ya apareció en los medios mostrando remordimiento y diciendo que sentía mucho todo lo que había hecho y pidió perdón a la familia de la víctima por su comportamiento. Existen grabaciones del centro de detención en las que ella habla con su abuelo y decía que de lo que realmente se arrepentía era de no haber limpiado su cuarto antes de que lo allanara. Lo que si nadie pudo olvidar fue su confesión y motivación. El crimen del 26 de mayo de 2023 lo había hecho por curiosidad. Ella quería saber qué se sentía quitarle la vida a alguien. ¿Se dan cuenta lo loca que es esta historia? Yo sé que muchos de nosotros nos interesamos en casos como este, por ejemplo, por el simple hecho de ser conscientes del tipo de personas que hay allá afuera. Cuando este caso se dio a conocer en los medios coreanos y la identidad de la criminal se hizo pública, el público en general tuvo mucho miedo, y más aún todas aquellas personas que se dedican a la docencia particular, porque alguien eligió cometer este crimen por simple curiosidad sin motivo más grande que el simple hecho de querer hacerlo. Sabían que el taxista que había hecho la llamada a la policía dejó su trabajo y pasó a esconderse del miedo que sintió al enterarse del crimen. La agencia de policía metropolitana de Busan quiso entregarle al taxista un certificado de reconocimiento y hasta una recompensa, porque gracias a que informó a la policía pudieron dar con esta asesina. Pero el hombre tuvo tanto miedo de que yo no buscara o intentara matarlo si es que no le daban una condena de por vida, que tuvo que decir que estaba pasando por un trauma muy fuerte, y la ceremonia terminó cancelándose. Al final tuvieron que darle este reconocimiento y la recompensa en privado, y el hombre se negó a dar entrevistas a los medios y a todo tipo de contacto que pudiera ponerlo en riesgo. No sé si ustedes coinciden conmigo en esto, pero da para pensar también en el que hubiera pasado si el famoso What If. ¿Se imaginan si el taxista nunca hubiera realizado esta llamada a la policía y la policía nunca hubiera encontrado al culpable o a la culpable en este caso? ¿Será que John habría sido una asesina serial si, después de probar quitarle la vida a alguien, fuera algo que de verdad le hubiera gustado de igual manera? Esto hubiera estado difícil porque aunque era una fanática del true crime, J no realizó un asesinato limpio, no pensó en todos los detalles, como en todas las cámaras de seguridad en las que saldría su rostro cerca de la escena del crimen, en ir preparada para limpiar todo el desastre que hizo en el departamento y cómo deshacerse del cuerpo. Tampoco pensó en la forma de movilizarse con esa maleta, que a las 3 de la madrugada iba a llamar la atención de todo el mundo que la viera, más aún si iba vestida de adolescente. Fueron todos esos detalles descuidados lo que la llevaron a caer casi inmediatamente después del crimen en las manos de la música. Policía. Los fiscales pidieron la pena de muerte, una petición que generalmente se reserva para los delitos muy graves, diciendo que el crimen fue cuidadosamente planeado y ejecutado. Young confesó el crimen en junio de este año y pidió una sentencia más leve porque según ella sufrió alucinaciones y otros trastornos mentales en ese momento, pero rechazaron su argumento y dijeron que era difícil aceptar que sufrió un trastorno físico y mental cuando vieron la forma en la que planificó y llevó a cabo este crimen. Además de esto, un juez de Busan dijo que el impacto del caso fue tal que el asesinato de la profesora sembró el miedo en la sociedad de que cualquiera puede convertirse en víctima sin ningún motivo y fomentó una desconfianza generalizada entre la comunidad. No es para menos. Imagínense que esta chica dijo que hizo lo que hizo por simple curiosidad y morbo. Esto es una locura. Finalmente, el 13 de junio de este 2024, luego de un ir y venir en este tema judicial, un tribunal de Corea del Sur condenó a John a cadena perpetua por el crimen que realizó la joven de 23 años. Fue acusada de asesinato, mutilación de un cuerpo, abandono del mismo y robo. Además de la cadena perpetua, se ordenó que se le equipara con un dispositivo electrónico de localización. Durante 30 años, se manejaron diversas teorías alrededor de este caso. Se llegó a decir incluso que ella y él
Taxistas trabajaron en conjunto para llevar a cabo este asesinato o que incluso pudo haber sido alguien más y que la joven simplemente fue quien ayudó a despachar el cuerpo, que fue lo que JN dijo en una de sus confesiones, pero cambió su historia tantas veces que no tuvo cómo probar que fue manipulada y que realmente era inocente. También se cree que JN eligió a la profesora de inglés porque cuando ella terminó la secundaria y ya debía buscar un trabajo e intentar ingresar a la universidad, no lo conseguía porque no tenía un buen inglés. Entonces este acto desmedido fue como una especie de sentimiento, decirlo como una venganza, no solo a esa materia en específico. Al hecho de que la profesora era una joven de 26 años profesional que había acabado sus estudios universitarios, era como decir que John veía en esa mujer todo lo que ella no pudo ser en la vida. No sabemos realmente si esto fue así porque ella no dio detalles de por qué la eligió, y solo asumimos esto por lo que sabemos de su vida y lo que fuimos encontrando con esta investigación. Existe también otra teoría mucho más compleja y estremecedora que habla de que en verdad el propósito final que tenía en mente la joven luego de descuartizar y deshacerse de la víctima era el de tomar su identidad. Parece algo sacado de una película, ¿verdad? Y esto es porque efectivamente esto había sido sacado de una trama de una película, la película que les mencioné, en la que una mujer desaparece, su prometido la empieza a buscar y un criminal toma la identidad de la víctima, el thriller psicológico con el que estaba obsesionada. John, lo que de nuevo nos da a pensar que después de todo la profesora no solo tenía la vida que John quería llevar, sino que podría ser que ella realmente tenía en sus planes convertirse en la profesora y llevar la vida exitosa que ella nunca tuvo. Eso también explicaría por qué luego de cometer el asesinato se quedó con los documentos, el teléfono celular y la billetera de su víctima. Sean ciertas estas teorías, hay una familia que sufrió el duelo de perder a una hija a tan corta edad, una sociedad que hoy todavía teme por su seguridad, y también está el abuelo de John que sufre las consecuencias de haber cuidado a una criminal. El abuelo se mostró muy avergonzado tras enterarse de todo lo que hizo su nieta y dio entrevistas en las que no se ve su rostro para preservar su seguridad. Se disculpó muchas veces con la familia de la víctima y dijo que fue un error suyo por la crianza que no le supo música dar. Es muy común en países orientales que los familiares quieran llevar a cuestas el peso y la deshonra cuando un familiar a su cargo falla ante la sociedad, más aún en casos tan graves extremos como este. Pero no sé qué piensan ustedes. Para mí ese hombre no hizo más que tratar de darle lo mejor que pudo a una niña que ya de por sí tenía problemas que iban más allá de todo entendimiento. Lo que sí podemos decir es que la verdadera culpable hoy está pagando por sus delitos, está en prisión y va a pasar allí el resto de sus días. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia. Check. This complete script and remove if there is anything extras.